Ivana, vamos a seguir abordando temas, por supuesto, que tienen que ver con el género y particularmente hoy traes dos temas. Uno de ellos es el iceberg de la violencia de género. Sí. Y también vamos a hablar de lo que pasó y reflejábamos aquí en todo el país con la marcha Ni Una Menos. Pero vamos a comenzar hablando de esto que mencionaba hace segundos, el iceberg de la violencia de género. Bueno, hablar ¿De qué se trata? Sí, porque hablar de violencia de género a veces es bastante complicado porque solo se percibe a veces la violencia que se ve, ¿no? Y aquí estamos viendo justamente esta marcha que tiene que ver con la cantidad de femicidios que se vienen sucediendo a lo largo de estos años. Esta marcha Ni Una Menos se generó justamente por allá por 2015, hace 9 años, esta fue la 9ª, y esto ocurrió a partir del hartazgo de esta necesidad que tuvimos las mujeres de salir a la calle a que nos escuchen y a que reconozcan que esto está sucediendo, que nos están matando. Esto fue a partir del crimen de Chiara Páez, una niña de 14 años que estaba embarazada de 3 meses y que fue asesinada por su femicida de tan solo 16 años, que la mató y la enterró en el patio de su casa, donde vivía con su madre y con su abuela. A partir de esta muerte y de tantas otras que se vienen sucediendo hasta la actualidad, es que surge esta marcha. ¿Para qué? Para visibilizar justamente este tipo de violencia por motivos de género que son, bueno, perpetrados hacia las mujeres y los colectivos LGBTI. Justamente este tipo de violencia tiene que ver con esta jerarquización que se ha dado en la sociedad, esta jerarquización de poderes de un género sobre otro, de hombres hacia mujeres, y que justamente genera esta desigualdad de la que tanto venimos hablando acá en esta columna, que es la matriz de toda esta situación, ¿no? Esta desigualdad que pone de manifiesto muchos tipos de violencia y que vienen a partir de justamente el patriarcado. ¿Por qué decimos el patriarcado? Porque tiene que ver con esta relación de poder, de dominación hacia las mujeres. Y yo quise traer este iceberg de la violencia de género, que pertenece a la Amnistía Internacional, porque justamente refleja, y tenemos el gráfico para que veamos concretamente de qué hablo, la figura de un iceberg que, como todos sabemos, solo refleja en la superficie una pequeña parte, y te diría que casi un 90% está sumergida. Y si lo comparamos con la violencia de género, tenemos una situación muy similar, porque hay solo una parte, que es la violencia visible, la que se puede percibir a partir del daño físico, del abuso sexual, la violación, los insultos, las amenazas que recibimos las mujeres en cualquiera de los ámbitos en el que nos desarrollemos. Esto tiene que ver con nuestros derechos a no ser violentadas, ¿no? Estas situaciones que nos vulneran. Y luego está toda la parte, ese otro 90% que no se ve o que está mayormente invisibilizado, y que es este tipo de humillación cuando una persona, una mujer justamente, no es tratada como corresponde, la invisibilización cuando es dejada de lado en algunos aspectos políticos, sociales, esas publicidades sexistas que colocan a las mujeres a partir de su corporalidad en espacios donde la contienen, la ponen como un objeto. Bueno, el desprecio, el lenguaje sexista que se da también, especialmente en los medios de comunicación, en los espacios universitarios, académicos y tantos otros que podríamos seguir nombrando, ¿no? Como los chantajes. Apareció también como algo nuevo la cuestión que tiene que ver con la digitalización. Ahí vemos el acoso cibernético, el sexting, esto de exhibir fotografías de una mujer sin permiso, todo este tipo de violencias que veíamos allí en el gráfico y que se conocen como violencia sutil, ¿no? Porque no son tan graves, tal vez, porque no se pueden ver como una muerte o como una agresión sexual. Todo este tipo de violencia se convierte en la raíz, justamente, de esta violencia mayor. Esto sería como un comienzo, ¿no?, de la violencia que en muchos casos termina
en muerte, que es lo que podemos ver, ¿no?, en esta actualidad, que bueno, tenemos como estadística un femicidio cada 33 horas. En este espacio de femicidio comprende también transvesticidio, lesbicidio, como hemos visto en una noticia hace muy poco. Sí, sí. Y con relación al femicidio, bueno, lo que ocurrió en Chaco recientemente, San Luis. Y también los feminicidios por vínculo, que son generados a partir de esas muertes de niños, niñas, que son hijos de una mujer y que por lo generalmente este femicidio lo realiza el padre para generarle más tristeza, más dolor a esa mujer, ¿no? Bueno, en este sentido, aquí vemos, ¿no?, estos feminicidios vinculados que yo te mencionaba, los femicidios directos, los transfemicidios y transvesticidios que son a partir del odio. Todo esto que mencionamos aquí, ¿no?, 2.348 muertes, un femicidio cada 33 horas. Es tremendo. Ivana, tengo dos mensajes con relación al tema. Nati, por ejemplo, dice, sigue peor la violencia. Y Zuli dice, no ha disminuido la violencia, porque esto por ahí preguntábamos el otro día, qué pasa con la violencia hacia las mujeres, o con la violencia de género en general. Si bien las mujeres son generalmente, mayoritariamente las víctimas, pero hablamos de la violencia en general. Y nos decía Zuli por aquí, no ha disminuido la violencia, ha mejorado un poquito la visibilidad de la población y el apoyo de alguna parte del Poder Judicial. Y Nancy nos dice, cada vez hay más muertes con relación a este tema. ¿Sí? Bueno, existe una ley de protección integral hacia la mujer, justamente para prevenir, erradicar y sancionar a todas las cuestiones por violencia de género, ¿no?, como decíamos, hacia mujeres y también diversidades que se ven muy violentadas en diversos ámbitos. Justamente la ley lo que hace es visibilizar eso, ¿no?, las formas de violencia, como decíamos, física, sexual, psicológica, simbólica. Estas son las que menos se ven, las que decíamos hace un ratito, las sutiles, violencias de todo tipo, ¿no? Y además la modalidad de violencia, institucional, laboral, doméstica, en el ámbito público, en el ámbito privado, incluso la que viene desde el Estado, ¿no?, desde agentes del Estado. Esta ley lo que hace justamente es prevenir a partir de políticas públicas, campañas, erradicar, por supuesto, a través de, bueno, situaciones concretas, como son espacios donde puedan recibir a las mujeres que de pronto en el espacio intrafamiliar, que no siempre se da en el espacio intrafamiliar, pero es uno de los espacios generalmente donde más sucede. Bueno, hay mujeres que realizan la denuncia, sabemos que tenemos la línea 144, y hay espacios donde realizarla de manera personal, realizan esta denuncia y ahí comienza una ruta en la que debe haber un acompañamiento constante, porque esta mujer necesita tener equipos técnicos que justamente la asesoren, la acompañen y también algún espacio que pueda recibirlas, porque ¿cómo hace una mujer que está siendo violentada en su propio hogar para dejar de serlo si no se puede ir? ¿No? Hablamos también de la violencia económica, cuando hay mujeres que de pronto no tienen una independencia económica porque no les manejan sus recursos económicos, no tienen ni una tarjeta ni un peso para poder salir de esa situación. Entonces, estas políticas públicas que hoy están fallando, sabemos que se ha disuelto el Ministerio de las Mujeres y por ende mucho presupuesto hoy no está siendo asignado para todo este tipo de situaciones que hay que atender. Entonces, justamente... Ocurre que en realidad hay un gris ahí, en el que realmente una mujer que es víctima, o cualquiera, sea hombre o mujer, no importa, pero lo importante es que alguien que es víctima de violencia de género o de cualquier otro tipo de violencia, lamentablemente, en muchos casos, a lo mejor tiene a dónde ir a plantear su problemática y demás. El tema es que solo lo escuchan y no le dan una respuesta concreta. Nada se hace y decíamos, hay un gris, porque fíjate que generalmente cuando hablamos de femicidios nos damos cuenta que los victimarios, ¿sí?,
quizás han tenido acciones que de alguna manera podrían hacernos pensar que en algún momento podían llegar a cometer algún hecho brutal como el que realmente han cometido. Pero como no hay nada en el medio para frenarlo, para evitarlo o algo parecido, cuando una mujer, por ejemplo, recurre a la justicia, lo primero que dicen, bueno, sí, una orden de restricción para que no se acerque a 3 cuadras, 4, y ya sabemos cuál es el resultado. Esto puede resultar hasta un cierto punto. Es muy complicado, es un círculo muy complejo, por eso hoy quería traer este iceberg, porque si hay algo que podemos hacer desde la sociedad, desde la individualidad, desde cada espacio en donde nos encontremos y en donde nos manejemos, ¿no? Con nuestras compañeras, en tu caso con, no sé, esposa, compañera de trabajo, hijas. Si hay algo que podemos hacer es visibilizar estas violencias, porque a veces, por ejemplo, la violencia comunicacional, ¿no? Cómo decimos ciertas cosas, es algo que parece pequeño, porque es bastante invisible, y es muy, muy nocivo, muy perjudicial, muy doloroso para la mujer, y está invisibilizado. Esas violencias invisibilizadas, normalizadas, naturalizadas, son esas violencias que crecen y esas violencias que se van convirtiendo en una bola de nieve que terminan muchas veces con la muerte de mujeres y de personas trans, lesbianas, como hemos visto la otra vez, que tienen que ver con el odio. Hablamos aquí de esa desigualdad que existe entre el género masculino y el género femenino, ¿no? Entre hombres y mujeres, este desprecio que hay hacia la orientación sexual diferente, hacia la identidad de género diferente, todo eso genera realmente en la sociedad violencia. Violencia desde donde se la mire, y hay violencia que justamente no está identificada, siguen diciendo que no existen. Obviamente que vos mencionás los crímenes también hacia los varones, ¿no? La violencia de género hacia los varones. No es que no exista, pero es de 1 a 10. Entonces verdaderamente es un problema que tenemos que hablar, que tenemos que abordar, que es la violencia hacia las mujeres. Y el tema es que se termina naturalizando. Exactamente, y ahí está el problema. Sí. Por eso empezando por el presidente. Exacto, cuando hablábamos de políticas que se necesitan para llevar adelante estas situaciones, tienen que ver con políticas que van desde el municipio y por supuesto hasta el Estado Nacional. Desde allí es de donde tiene que venir el respaldo a esta ley y a tantas otras como la ley Micaela, que también mencionamos acá, que justamente obliga a los 3 poderes del Estado a tener una mirada de perspectiva de género, a conocer qué significa, qué es la violencia de género, qué es la violencia hacia la mujer. Tengo algunos mensajes, Ivana, dice Marcelo, cada día hay más mujeres muertas. Sí. Otro mensaje de Fernando, dice, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Ningún ser humano nos pertenece, ni siquiera los hijos, los cuales nos han sido dados para hacer de ellos seres felices y buenas personas. Lucía dice, en nada ha cambiado, aunque tengas botón antipánico te golpean o te matan igual. Y Alba dice, no ha cambiado nada por negligencia total. Sí, negligencia total y justamente invisibilización, más allá de estas marchas que se hacen y que tienen una repercusión a nivel nacional y que desde los medios replican, las personas dentro del hogar no están aplicando esto que hablamos tanto acá, que es la empatía, esta mirada con perspectiva de género, ¿no? Poder quitar esos estereotipos que tanto nos han marcado, estos patrones que hacen que justamente la sociedad ponga de manifiesto esa jerarquización, esa dominación sobre la mujer. En la mayoría de los espacios sigue existiendo, lo hablamos aquí cuando mencionamos lo de la brecha de género, cuando mencionamos, bueno, justamente lo de la ley ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que son leyes que vienen a ayudar justamente a visibilizar desde que venimos a este mundo que somos personas, que somos iguales y que nuestros derechos no pueden ser vulnerados por nadie absolutamente, ni siquiera por esa persona que tengo al lado que me dice que me quiere, que me dice que me va a cuidar y que me amenaza, que me violenta psicológicamente. Ese tipo de violencia, la violencia psicológica, por ejemplo, es una de las violencias que como no deja marca, es muy difícil de interceptar. Entonces, lo que debemos tener en cuenta como sociedad
es que debemos mirarnos, reaccionar ante situaciones, poder denunciar, poder estar para el otro, la otra, cuando verdaderamente nos necesita, ¿no? Estas marchas dan cuenta de eso. Vivas nos queremos, vivas y vivos, claro, es seguro. Lo que necesitamos como mínima condición de vida en este mundo, ¿no? Pregunto, vos decías, bueno, basta de poner a la mujer como un objeto, cuando tal vez, por ejemplo, aparece en alguna publicidad o algo por el estilo. Ahora, digo yo, también la mujer no tiene que plantearse, decir, bueno, basta a esto, no voy a permitir que se me utilice como un objeto. Es que lo estamos haciendo justamente. Hablábamos hace muy poco justamente, por ejemplo, de este concurso de belleza, ¿no? Que hace muy poco llamaba la atención porque había sido premiada una mujer de 60 años, ¿no? Por un lado, eso era raro porque parece que el viejismo es algo feo, es algo que ya no sirve, que no puede ser. Entonces, ¿cómo? Una mujer de 60 años algo habrá hecho, ¿cómo puede ser? Era cuestionada desde ahí, pero además lo que esta mujer misma justamente puso sobre la mesa, ¿no? Es que ella justamente lo que quería mostrar era otra virtud de la mujer, que no tenía que ver con esa belleza hegemónica. Nos preguntamos acá mismo, en esta charla, ¿qué es ser bello? ¿No? ¿Qué es ser bello? A partir de ese estereotipo de la belleza, es que nos sentimos violentadas, por ejemplo, cuando nos colocan como objetos y también cuando nos critican nuestros cuerpos, ¿no? Si tenemos que estar bien maquilladas, con una silueta, una figura, como dicen, de 90, 60, para ser bellas. Y están dejando de lado otras cualidades. Y a los hombres no se les cuestiona eso. Y no se les cuestiona tampoco en los trabajos, no se les hacen preguntas incómodas como si tiene hijos o si piensa quedar embarazada, ¿no? Obviamente no le van a preguntar eso a un varón, pero ni siquiera le preguntan con quién vive o si tiene hijos a cuidado. A nosotras sí, porque todas esas cuestiones nos colocan en otro lugar, diferente al del hombre. Bueno, pero ¿no será porque también la mujer ha permitido de alguna manera todo eso? Porque, a ver, nadie obliga a nadie, por ejemplo. A ver, por ejemplo, vemos el caso de algunas modelos que han hecho una carrera realmente profesional, extraordinaria, y nunca hicieron un desnudo, ni fueron, a lo mejor han sido tapas de algunas revistas importantes y demás, pero nunca llegaron a un punto tal en que otras sí llegan. Y la pregunta es, a ver, ¿no dependerá también de la mujer y de los límites que cada mujer puede llegar a poner a este tipo de situaciones? Hablamos también en algún espacio en el programa, en el programa que llevo adelante, sobre el tema de la prostitución. Porque la prostitución también es considerada como un trabajo. De pronto hay asociaciones de mujeres que son trabajadoras sexuales y ellas se consideran trabajadoras sexuales porque esto es un trabajo que eligen en algunos de los casos, y lo llevan adelante de esa manera. Pero de pronto tenemos por otro lado la trata de personas, donde hay mujeres que son sometidas a diversas cuestiones que tienen que ver con lo sexual, lo laboral, en definitiva con esto, ¿no? de la dominación. Ahí está el punto. Y cuando hablamos de machismos... Y ahí está la diferencia. Y ahí está la diferencia. Y cuando hablamos de machismo, no necesariamente el machismo viene de los varones. Eso lo voy a volver a repetir, porque este tipo de machismos que genera tanta violencia hacia las mujeres, muchas veces se da de mujer a mujer. Sí, muchas veces están regenteadas por otra mujer. Pero totalmente. Y justamente estos estereotipos, estos patrones que han conformado el patriarcado, ha sido justamente a partir de situaciones dadas y vividas intrafamiliares desde las mujeres, desde el matriarcado, ¿no? Que en alguna época tenía mucho peso incluso sobre los hijos varones y sobre los esposos. Sin hablar de esto específicamente, la jerarquización que se da desde el género del hombre hacia la mujer es algo que existe porque hay estadísticas, porque hay investigaciones, pero no deja de lado que también estas relaciones de violencia puedan darse de mujer a mujer o puedan darse de mujeres hacia hombres. Hoy el problema lo tenemos en la violencia hacia la mujer travesti, trans, lesbiana, pero no quita que otro tipo de violencia también exista. Y cuando mostrábamos este iceberg, justamente refleja los tipos de violencias que se dan en la sociedad, en lo político, en lo educativo, en general,
hacia las personas, ¿no? Y eso es lo que hoy yo quería que visibilicemos, porque justamente esa es la raíz, la parte que está sumergida. La parte que no vemos, esa parte implícita, ¿no? De formas implícitas de violencia, son las que hay que cuestionarse cada día en el minuto a minuto, ¿no? Para poder hacer el verdadero cambio, cuestionar esto de la comunicación, cómo hablamos, incluyo a la otra persona, cómo me muevo, cuáles son los gestos, esos chistes machistas que parecen tan graciosos, agreden, verdaderamente agreden. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta para poder justamente desde abajo hacer ese cambio, lograr ese cambio que necesitamos. Es muy complicado, la verdad que sí. Cuando vemos las cifras nos da mucha tristeza. Cada vez que Mumalá, en este caso ese gráfico que yo traje, tiene la información que recaba Mumalá, que es una organización de mujeres, ¿no? Los feminismos han hecho y hacen mucho para mostrar, para visibilizar todo esto que venimos mencionando. Y es muy doloroso porque cada vez vemos que aumenta más. Y la verdad es que hablarlo, ponerlo en palabras y cada uno desde su lugarcito hacer algo es lo que nos queda como sociedad. Seguro. Bueno, Ivana, la charla está linda, estaría hermoso para continuar, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Pero desde luego que tendremos una nueva oportunidad el miércoles que viene. Yo agradezco el espacio, agradezco que podamos conversar sobre estos temas y que bueno, que se puedan replicar, ¿no? En los hogares, en otros espacios. Y está bueno porque la gente realmente del otro lado se prende y participa también con sus mensajes, así que estamos realmente sumamente agradecidos a todos ellos.